This year, sawadika! Sawadika! Kapuka! 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 Ayan po mga amigo, ito na po si Joanna. Ayan po mga amigo, kasama na natin si Wesley at si Joanna. Si Joanna po ay nagpalit ng damit. At siya ay medyo emosyonal mga kababayan ko. Dahil sa dami nang nangyari, no? Una po ay hindi sila nakapunta. Primera, no? Tiene problema de avión ahí. Sí. Oo, may problema sa ano doon, sa may aeroplano. Oho. No entrar porque Porque Hong Kong Hong Kong bloquear billete. Dice no puede ¿Entrar? pasar. No puede. pero no pasar. Tú no entrar. No, dice hay problema ahí en Hong Kong. Hay problema ahí de Hong Kong. Sí, con billete que tú has enviado. Ajá. Ajá, hay problema ahí. Por eso. Eh, Ahora como tú has mandado, ¿por qué otro chica no? no sé, como tú has mandado nuevo, Ojo. hacían este problema desde el día que había ese billete. Arreglaban. Ahora han arreglado, han dicho Ajá. que vengamos mañana y vamos a pasar. Después. Ahora escrito, firmar, enseñar que si hay problema todo, no pasa nada, vamos a pagar. Como hicimos pasar. Así. Sí. Pero de ¿qué ha dicho de Ero? ¿Qué ha dicho con esa chica? ¿No tiene problema? No han dicho nada. Joanna? De chica. Pero esa chica contigo. Hay que sentar ako. Ayan na po si Joanna. Esta chica, contigo, no tiene problema. ¿Por qué entrar? Esa chica pequeña. Ven. Ven. Ajá. No tiene problema ella entrar. ¿Por qué? Yo no sé. Ella ha dicho sube oficina. Volver, sube. ¿Sí? Sí. Ganun. Sabi ni Wesley tsaka ni Joanna, naging problema nila sa sa Guinea. Meron daw problema sa Hong Kong. O baka siguro yung mga taga Equatorial Guinea, binilaw daw ticket ay mali. Ginaya ko lang naman yung kay Beng. Ganoon. Kaya na-stress sila, akala nila hindi na makakapunta dito. Kaya ang ginawa ko po mga amigo ay binook agad namin. Tapos sinawagan ko agad si tita. Ayan. Grabe kasi pinagdaanan namin. Napakahirap. Isipin nyo, ilang araw kami puyat. Minomonitor ko sila. Dos días yo no dormía. ¿Por qué ver? Mira, ¿dónde está? 2 días yo no dormí, sin dormir. También Bill. Nosotros no dormí 3 días. 3 días, o 3 days daw silang hindi natutulog. Ako, 2 days po akong hindi nakatulog. Dahil sa nangyari. Tu pensar, tú no puede ir. ¿No? Dios mío. Tu pensar, tú no puede ir, ¿no? Porque de billete, tú sabes mi corazón, boom. La noche hasta a las 12. Yo llamar. Aya, ¿cómo va? ¿Qué problema? Después esto, ven, yo hablar con Ben. Ben, ¿qué problema? ¿Por qué Joanna y Wesley no entrar? Dicho, no sé. 2 días yo no dormir. Después yo hablar con otra persona para arreglar tu billete. Dios mío. Yo no sé por qué Guinea así. Pero no tiene Pilipino contigo. Esto. Ir a Addis Ababa. Sí, aquí. Solo uno, ¿no? Uno filipino. Sí, ¿cómo se llama? Shell? Israel. Israel. De yo hablando, ¿no? Sí, él se Oo. Tapos tiene pelo largo. May nakausap ako, Israel pala pangalan. Sabi ko, kabayan, alam nakita ko nagbablog, kilala nila ako. Sabi ko, kabayan, please naman tulungan mo sila hanggang sa sa may Addis Ababa.
sabi ko, bakit para ako makapunta sila dito hanggang Thailand lang. After ng Thailand, okay na ako na bahala, pupunta ako ng Thailand. So agad-agad nag-book talaga ako ng Thailand kasama si Kuya Benji na nag-book. Tapos pagpunta namin dito, anong oras na, late na kami nung pagpunta namin dito, grabe din yung battle namin. Napakahirap. Kaya sabi ko, mas okay na ako kasama. Siguro, inalaw ng Lord na ganun. Kasi para ako po yung makasama. Pero, yun nga. Ang malungkot, hindi sila nakaalis ng una. Tapos, hindi rin makakain si Joanna. Alaro, appetite, no? Ayaw kumain. Kasi 3 days na silang hindi makaano. Siguro iniisip nila na hindi sila makakarating ng Pilipinas. Ayun, sabi ko naman gagawin ko ang lahat. O ayan po, nandito na tayo sa airport sa Thailand, and then pa Pilipinas po tayo mga alas 6 po. So, yun. Ang iniisip ko na lang ngayon na sana maging smooth yung biyahe namin at makabalik po sila makapunta sa Pilipinas at makalabas po ng Pilipinas. So, yun po ang check natin. Pero tingin ko okay naman. Philippine Airlines. Gate not open yet. Upstairs. Upstairs? Yeah. Not open yet. Okay, not open yet daw. So, Philippine Airlines daw ay hindi pa raw open, sabi gano'n. Ewan ko sa kanya, upstairs daw. So, wala namang upuan sa taas, di maupo na lang tayo dito. Después cuando tú estás en Addis Ababa, ahora tú sabes Malabo hasta Addis, después cambiar avión. Ahora tú sabes. Ajá. Ahora cuando pero tú hablarás con Filipino ¿qué? Inglés. ¿No verdad? Yes. Okay. Taas muna kami. Cuando tú estás en la Addis Ababa, tú hablas inglés. Can you see where? No? Aha. Shalalalala, ganon. Tú no decir sexy mama está aquí. Pero difícil, ¿no? Difícil para entrar. Ahora tú sabes, ¿no? Sí. Difícil para entrar. Dios mío. Pero solo complicación mucho es Malabo. Malabo complicación, ¿no? Pero antes no. ¿Qué gente está ahí? Dinya, ¿no? O Camerones. Camerones. O Cameron yan. Habla mucho. Después tú habla. Sexy mama, ¿sí? ¿Qué tú decir? Hablar, wait. Ayan na, narinig natin si Juan. Ano na? Yes, I speak. Wait. Me, I go for Philippines. Please, no complication. Complicated. Complication me. Ano na? No complication me, please. Please? I will go for Philippines. Don't talk last like that. No talk. No talk. No talk. Ganon. Después, Después, hablar mucho vacación. tú dices así. Preguntar. ¿Qué decir más? Sí, hablar sí, vacación. Vacación. Después, cuando decir vacación, a decir no. No, ¿Qué decir? Sí, decir no, you hablar yes, we go. Looking vacation. Ajá. Today, too much day, have today, till today. Tú dices Ese Cameroonian mirarme. Ajá. Like, hey, look, you know speak English? Yeah, yes, I speak English. Ajá. Very good. Tell me. Ajá. Ito habla así. Ang galing. Pwede. Después, Ah? después, After hablar, okay, go. I go. like that. Después, Subir avión. ajá, subir avión. Sí. Después, cuando tú avisa de avión, Bien, sentar.
Después cuando tú sentar avión. Sí, ¿Así? después voy a sentar. Porque con- primera vez, ¿no? Oh, Ajá. first time, primera vez, ¿no? De avión, ¿no? Bueno, sí, pero largo así. Es Largo. la primera vez. Grande avión, largo. Sí, yo he subido en avión en la boda. Ajá. Pero no miedo de avión. Sí, miedo. Miedo cuando así, Cuando como la pierna quiere caer en el suelo. brum, 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 así. Oh, Pero está cuando primera vez, ¿no? sí, cuando primera vez. ahí- First time, cuando first time. First time. Ajá, miedo. Miedo. Ajá, Oh, takot. mucho inglés aquí, ¿eh? Mucho inglés. No es everything is free. Okay, thank you. Wow. Oy, ahora, to ir Ethiopia. Nagpunta ka sa Ethiopia. Después, ahora Thailandia. Oh, dos, ano ha? Oh, Dos país. Ahora dos país. Ajá, dos país. Después, Pilipinas. Ajá. Yes. Oh, Ethiopia, Tailandia, Pilipinas. Así. Hay que decir, sawadika. Sawadika. Kapung ka. Kapuka. Kampung ka. Ayan po mga amigo, ito na po si Joanna. At abangan niyo po kami sa Pilipinas mga amigo. Pilipinas.